Peregrino, peregrina, ¿cómo estás? Hoy vamos a comenzar una nueva serie de estudios basados en las disciplinas espirituales. El tema de hoy, la oración. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal, peregrino y peregrina? Hoy estaremos iniciando una serie de estudios basados en las disciplinas espirituales, que son aquellas prácticas que se convierten en hábitos, en buenos hábitos, que nos ayudan a transformar nuestro ser, nuestro sentido, nuestra mente, reemplazando todos aquellos valores negativos, destructivos, aquellas prácticas, aquellos hábitos que nos alejan de Dios, y reemplazarlo por pensamientos nuevos que nos acercan a Dios. El apóstol San Pablo, en Romanos capítulo 12:2, decía que transformáramos nuestra forma de pensar, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que así pudiéramos comprobar cuál es la buena obra, cuál es la buena voluntad de Dios en nuestra vida, que es agradable y perfecta. En las disciplinas espirituales, de manera tal que nos permiten transformar nuestro entendimiento, para que así nosotros entonces podamos entender y vivir una vida como Dios la ha establecido en su manual del fabricante, la palabra de Dios. Las disciplinas espirituales son la oración, la confesión, el ayuno, la adoración, el gozo, la meditación y el servicio. Probablemente pueden haber otras, pero esas son las que nos interesan en esta serie que vamos a estar comenzando con la oración. ¿Y qué es la oración? Probablemente muchas personas sepan qué es orar. Muchos me dirán, orar es hablar con Dios. Orar es hablar o comunicarme con Dios, pero muy pocas veces nosotros realmente entendemos que la oración es una comunicación, y la comunicación es el intercambio bilateral de información. Así que nosotros no esperamos a orar y no esperamos a que Dios nos responda, porque lo damos por sentado, o porque no nos hemos habituado, no nos han enseñado a que la oración es esperar también que Dios responda. Y Él responde a través de su palabra, a través de las cosas que Él nos responde, las peticiones que le hemos hecho, la intercesión por otros, pero se nos olvida que es una comunicación. A veces lo convertimos en un monólogo. ¿Qué es orar? Esa es una pregunta milenial. Hace más de 2000 años atrás, los discípulos de Jesús le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Hoy todavía no, aún en este tiempo, la pregunta nos las hacemos: ¿cómo orar? ¿O qué es orar? Acá intentaré en este tiempo no solamente dar el concepto de la oración, como ya lo hemos empezado a dar, sino también algunos aspectos de la oración que debemos tomar en cuenta. Orar es hablar con Dios, y hablar es esperar también que Él nos responda. Como toda conversación, es una dinámica de intercambio de ideas. También es escuchar, y orar es también esperar una respuesta. Normalmente queremos que nuestras peticiones el Señor las cumpla, pero a veces cuando Él nos responde, eso también es una respuesta. Quiere decir que no está dentro de su voluntad, o no está dentro de sus planes. Jesús siempre oraba. La vida de Jesús fue marcada por una vida de devoción, una vida de oración. En Marcos 1:35, a mí siempre me ha llamado la atención este pasaje, porque decía que Él muy de mañana se levantaba a orar, y los discípulos lo sabían. Dice el autor Juan Marcos dice en su evangelio cómo solía hacerlo, como estaba acostumbrado a hacerlo.
Jesús siempre oraba, los discípulos así lo veían y lo hacía en cualquier momento. Los discípulos estaban habituados a verlo orando en la mañana, orando en el transcurso del día, orando a distintas horas, al anochecer, al atardecer. Se separaba a veces de ellos o a veces oraba en público delante de ellos también. Incluso en sus momentos de agonía los invitó a orar. Y también les reclamó que en el momento en que más apoyo espiritual él necesitó, antes de ser entregado para luego morir por todos nosotros, los discípulos no lo acompañaron en la oración y les reclamó diciéndole: ni una hora pudieron acompañarme. Y ojalá eso no sea lo que él hoy en día nos reclame. ¿Cómo orar? En Lucas capítulo 11:1, los discípulos le dijeron al Señor: enséñanos a orar. Y el Señor entonces les mostró la intención o lo que es necesario, o aquellas partes o contenido que debe tener una oración eficaz, una oración que agrade a Dios. Jesús les dijo en la oración modelo, la que todos nos sabemos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. También perdona nuestros pecados y límpianos como también nosotros perdonamos a quienes nos deben. Y no nos dejes caer en tentación. También líbranos del mal. Eso es parte de la oración modelo, palabras más, palabras menos. Esto me estoy acordando de mi niñez, de mi juventud. Pero eso no es sino un modelo de oración. Nos han enseñado y tradicionalmente nos hemos acostumbrado a que es la única oración, y no es así. Jesús lo que quiso enseñar es que la oración tiene contenido, tiene estructura. Y la primera es la alabanza. Y la alabanza no es más que reconocer los atributos de Dios, proclamar sus méritos, proclamar la valía, la santidad, la magnificencia de Dios y su grandeza. Por eso que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Otro de los componentes de la oración es la acción de gracias. Es dar gracias por todo lo que Dios hace y nos da. Filipenses 4:6 y la carta de Pablo a los Colosenses en el versículo 4, capítulo 4, verso 2, nos habla de que hay que darle siempre gracias a Dios en todo momento. Otro de los componentes de la oración, según nos enseñó Jesús, era el perdón y la confesión. Debemos nosotros revisar nuestra vida cuando hablamos con Dios, reconocer que fallamos y que pecamos, que no somos infalibles, sino todo lo contrario, pero al mismo tiempo aceptar el perdón que Dios nos da. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 1, verso 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y quién es fiel? Uno solo: Dios. Otro de los aspectos que tiene la oración es la petición. Sí, podemos hablar con Dios y exponer nuestras necesidades, pero no en forma egoísta. Que solamente nosotros tengamos una dimensión y un conocimiento en que lo que pidamos, lo pidamos para cubrir nuestras necesidades sin egoísmo. En Mateo, Jesús le decía en el gran sermón de la montaña: piden y no reciben porque piden mal, piden para vuestros deleites. Otro de los aspectos importantes también de la oración es la intercesión. Así como pedimos para nuestras necesidades, debemos también pedir por las necesidades de otros. Interceder es rogar por otros. Interceder es orar por nuestra nación. Interceder por nuestro mundo, por las necesidades ajenas. Eso es parte del principio de orar. En Mateo 6, 9, 13 nos habla Jesús acerca de por qué debemos nosotros interceder. Y hay algo bien interesante. El Señor también nos enseña cómo no orar. En el capítulo 6 de Mateos,
del Evangelio según San Mateo, los versículos 5 al 8, Jesús habla cuál es la oración eficaz o, como lo voy a exponer yo, la oración ineficaz. La oración ineficaz es cuando oramos con hipocresía. Jesús dice, no ores con hipocresía, como oraban los sacerdotes de su tiempo, que se paraban en las plazas para que todo el mundo lo viera y con palabrerías y con adornos estaban orando y alabando y glorificando a Dios. Él decía, ellos ya tienen su recompensa, pero ustedes no oren así. Seamos sinceros con Dios. La otra componente de la oración ineficaz es que oremos repitiendo vana palabrería. Hay uno de los motes que normalmente tiene el cristiano evangélico, sobre todo, es que tiene los ismos pegados: señorismo, padreísmo, dequeísmo, y entonces empezamos a orar, Señor, porque en este momento te pido, Señor, te damos gracias, Señor, el Señor, en este momento, Señor. O sea, cuando yo estoy hablando con un amigo, yo hablo, hola Juan, ¿cómo estás? Hola Pedro, hola Carlos, hola María, hola Rosa. Pero no estamos en toda la conversación porque mira Rosa, tú sabes Rosa, es que me dijeron tal cosa Rosa, o Carlos, te estoy contando un problema Carlos, pero en este momento Carlos, no, nosotros no mencionamos 500 millones de veces los nombres de nuestros interlocutores. Nosotros cuando oramos sí lo hacemos, y eso entra en lo que Jesús decía, evita las vanas palabrerías. Ese tipo de oración no pasa del techo. Y por último, la oración tiene que ser sincera de corazón. Jesús dijo, cuando tengas que hablar con Dios, cuando vayas a orar, y orar es hablar con Dios, enciérrate en tu cuarto, hazlo en secreto para que Él pueda recompensarte en público. Así que esa es mi invitación. No seas hipócrita, no seas reiterativo, repetitivo cuando oras, y sé sincero con el Señor. La oración es obligatoria. La oración ocupa todo nuestro tiempo. Pablo decía orar sin cesar. Y la oración produce grandes cosas. El apóstol Santiago también decía en el capítulo 5, la oración del justo o de la justa puede mucho. Que Dios te bendiga y te animo a que practiques esta disciplina espiritual de la oración, pero ahora tienes algunas claves para que sepas cómo es la oración que le agrada a Dios. Chao, chao. La próxima vez que nos volvamos a ver, estaremos hablando acerca de otra disciplina espiritual. Como siempre te reitero, revisa nuestras redes sociales, estate pendiente de los anuncios que por ahí hacemos, escríbenos un correo, dale like si estás de acuerdo con lo que hemos expuesto en este espacio, compártelo si crees que es conveniente y que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.